Hola, buenas noches. Bendiciones a toda la audiencia, a todos aquellos que se van a ir conectando en este momento. Voy a enviar unas invitaciones. Este, cómo están estos días, cómo han pasado el fin de semana. Bueno, quería comentarles que tengo una palabra para poder compartirles en esta noche. Dios ha estado hablando a mi vida de una manera especial, me ha estado ministrando con una palabra desde hace algunos días. Y bueno, la idea es poder compartirla con ustedes desde las redes, ¿no? A veces uno no puede estar personalmente y directamente con cada uno, pero bueno, lo podemos hacer a través de las redes, que es algo muy bueno, es algo lindo. Gracias a Dios por la posibilidad, ¿no?, de compartir las redes sociales, de poder aprovechar, de poder disfrutar, de utilizarlo bien como se debe, ¿no? Así que bueno, en principio quiero saludar a todos los que se han comunicado la semana pasada, han estado compartiendo los videos, a todos los que han estado, también informando, participando, pidiendo oración, a todos los que han estado también ahí del otro lado pidiendo oración y comentando sus diferentes situaciones, ¿no? Y permitiendo que por ahí uno sirva para poder asesorarlos o hablarles desde el espíritu y poder por ahí hasta, no sé, aconsejarlos, contenerlos. La verdad que es muy lindo poder participar dentro de lo que es el cuerpo de Cristo con todos los hermanos que están ahí, por ahí buscando, ¿no es cierto?, afirmarse, o una palabra de revelación. Así que gracias a todos los que se han estado comunicando a lo largo del fin de semana, de la semana. Dios bendiga sus vidas. Y bueno, y hoy vamos a continuar con una palabra que Dios, como dije, ya me estaba ministrando hace ya algunos días respecto al proceso que Jesús vivió, ¿no es cierto?, en lo que fue los 40 días de ayuno y de oración. Así que uno a veces piensa que uno es llevado a donde Dios, a donde uno quiere ir, a donde uno quiere ir, ¿no es cierto?, que uno va donde termina haciendo lo que uno quiere. En realidad, en algún punto es así, porque bueno, hay un libre albedrío, ¿verdad? Hay una posibilidad de poder elegir. Pero hay momentos en donde Dios nos va a llevar a lugares a donde no queremos ir, donde no estamos dispuestos a ir, donde no tenemos ganas de ir. Y creo que eso es una de las cosas que le pasó a Jesús en ese momento, más allá de que él sabía quién era, dónde le tocaba cumplir su propósito, ¿no es cierto? Pero a veces pasa que no estamos dispuestos, que no tenemos ganas de pagar el precio. El otro día yo hablaba con unos hermanos y les decía, hay gente que no tiene ganas de pagar el precio, que dice, no, yo no quiero, yo ya esto ya lo viví, ya no lo quiero hacer. Y el tema es que cuando vos no pagás el precio, cuando vos no rendís las asignaciones, cuando vos no rendís los exámenes, y después llega un momento que siempre vas a tener que rendir la misma materia. Entonces Jesús dijo, bueno, ¿saben qué? Me rindo, y se entregó y obedeció. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, ¿no?, que a veces uno se enfoca en la muerte de Jesús cuando va a la cruz, ¿no?, porque literalmente es donde uno ve la muerte, ¿no es cierto?, donde es desangrado, maltratado, donde uno ve que expira, ¿no?, que ya no respira más, y de eso pasaron después tres días hasta que él resucita. Y una de las cosas que que entendí en este tiempo, ¿no?, en el Señor y en su palabra, es que él murió a su voluntad ahí mismo, en el desierto, ¿no? Él entregó ahí su voluntad, ahí se entregó. Ahí es donde él decidió rendirse. Y al rendirse murió a todo. A veces uno entiende que la muerte es
es algo físico, ¿no? Y en realidad la muerte no solamente física, la muerte viene desde el alma, de la voluntad. O sea, uno puede morir al físico, ¿sí? Pero el espíritu va a estar siempre eterno, vivo, porque el espíritu viene de Dios, el espíritu no muere nunca. Es eso lo que Dios quiere en este tiempo, que podamos salvar, ¿no? Esa sería la palabra, salvar. Así que bueno, un poquito de eso quería compartir en esta noche, ¿sí? Estoy mandando algunas invitaciones ahí, a ver si ya están algunos conectados, a ver quién está ahí. Como dije el otro día, pongan algo porque a mí me cuesta verlo acá. No sé por qué el sistema está así, pero bueno, por ahí para que pueda yo saber quién está conectado y saludarlos. Si les interesa, si no, no importa. Lo importante es que ustedes puedan recibir la palabra de Dios, puedan escuchar el mensaje de Dios y pueda esta palabra transformar sus vidas, porque la idea no es solamente recibir una información o un momento grato, una palabra linda, sino que toda palabra que venga de parte de Dios para nuestras vidas nos cambie, nos transforme, ¿sí? Haga de nosotras personas diferentes. No es fácil, no es fácil, no es nada fácil y como dije, ¿no? Depende de nuestra voluntad también. Es algo que uno tiene que tomar una decisión todos los días, el provocar el cambio en uno, ¿no? El rendir. Y a veces uno no tiene ganas, lo he dicho en otras palabras, en otras prédicas, en otras conversaciones, que a veces uno no tiene ganas de rendir nada a nadie, porque siente que al contrario, le deberían rendir a ella, ¿no? A la persona, a mí en este caso, supongamos, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí vamos viendo a ver quién se conectó. Graciela López, bendiciones, ¿cómo estás? Néstor González, bendiciones Néstor, un abrazo grande para Alejandra también. Dios les bendiga. Bueno, me dio un poquito calor. Así que bueno, quería compartir entonces en Mateo capítulo, voy a tomar unos mates también, lo vamos a hacer más, más distendido. Mateo capítulo 4, ¿sí? Donde habla de que Jesús es llevado al desierto. En el capítulo 3, versículo 3 en adelante, habla de que Jesús va a Galilea a buscar a Juan, al Jordán, para ser bautizado, ¿no? Pero Juan se opone, Juan no quiere bautizarlo y le dice, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús dice que después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate bajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus piedras, en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó al monte muy alto y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. Entonces el diablo lo dejó, y dice que ahí vinieron ángeles y le sirvieron. Qué tremendo, ¿no? Dice entonces que yo lo que podía entender acá es que, por ejemplo, Jesús, después de haber sido bautizado,
dice que él siente el impulso, no es que él tomó la decisión y dijo, bueno, me voy al desierto y voy a estar allí 40 días y 40 noches y voy a ayunar para ver si viene el tentador y para ver si tengo fuerza y para ver si resisto y para ver qué pasa. No, dice que él sintió un impulso, ¿no? Y fue llevado al desierto, fue llevado a aquel lugar. Entonces, en ese proceso, ¿no? Dice que en los 40 días, después él tuvo hambre y tuvo sed, pero para tener hambre y tener sed, el cuerpo, el físico, necesita pasar un periodo de abstinencia y de inanición, ¿no? De personas que no comen nada. Así que dice que entonces, en ese proceso de no comer, de no beber y de estar por ahí en oración, en ayuno, a la intemperie, porque no había una carpa, no había una cama, no había un sillón, no había aire acondicionado, no había comodidades, él tenía que dormir en el piso, ¿no? Y probablemente pasaba todo ese proceso de la abstinencia, ¿no? La depuración, el cuerpo primero se va limpiando, se va depurando, pero después va necesitando cosas, va necesitando alimento, va necesitando agua. Entonces empieza un proceso de muerte en el cuerpo físico, en lo físico, hablo literal. Entonces, esto no ocurre de manera uniforme, no ocurre de manera así integral, ¿no? Sino que hay sistemas y funciones, sistemas nerviosos, sistemas naturales que empiezan a deteriorarse antes que otros, incluso dependiendo también las diferentes edades, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, no es lo mismo una persona de 30 que una persona de 50, su deterioro. Entonces, todo lo que es el sistema muscular, desde los 30 años comienza una pérdida gradual de masa muscular llamada sarcopenia. Dice que esto se produce en menos, uno tiene menos fuerza física, tiene menos resistencia y mayor fatiga. Entonces Jesús en esa época tenía 30 años, ¿sí? Más o menos. Entonces se supone que él ahí perdió fuerza física, perdió resistencia y se cansaba más, tenía más fatiga que un chico de 20 años, suponete. Y también el sistema óseo, la densidad ósea empieza a disminuirse con la edad y especialmente en las mujeres después de la menopausia. Bueno, en este caso no era el caso de Jesús porque era hombre. Y esto aumenta el riesgo de fracturas, de estructuras. Por eso a veces cuando nosotros, las mujeres por ahí, nos cuesta a lo mejor un poco más hacer ayuno o tenemos que organizarlo un poco más. ¿Por qué? Porque claro, físicamente uno necesita otro tipo de situaciones. Yo me acuerdo que el pastor Gigi Ávila siempre enseñaba a ayunar, ¿no? Cómo comenzar un ayuno y cómo finalizarlo. No es que de un día para el otro vos dejas de comer y al otro día ya empezás a comer de vuelta. No, es un proceso de prepararse, un proceso de desintoxicación, un proceso de preparación para que el cuerpo esté preparado para lo que Dios tiene para darnos. Entonces dice que también cuando uno hace estos periodos de ayuno, ¿no es cierto?, el sistema cardiovascular sigue latiendo, pero su eficiencia se reduce. O sea, no es efectivo como normalmente. Hay menor elasticidad en las arterias, lo que aumenta la presión arterial y reduce la circulación. O sea, circula la sangre menos, pero la presión arterial está a full. Entonces, dice que también en el sistema neurológico, desde los 20 a los 30 años empieza un declive lento en la velocidad del procedimiento cerebral. Aunque no se nota de inmediato, también puede haber pérdidas de neuronas. ¿Vieron que a veces se están perdiendo las neuronas? Y cambio en la memoria a largo plazo. A mí me pasa, y no tengo 30, ya pasé. Será porque ya voy por el doble y me olvido muchas cosas. Pero uno va perdiendo la memoria, ya no retiene de la misma manera, ¿no es cierto? También dice que los órganos sensoriales, la visión, la audición, la vista, son los primeros sentidos en mostrar el deterioro. La vista cansada, ¿no es cierto?, suele comenzar a notarse después de los 40. O sea que Jesús estaba más o menos salvo, todavía estaba bien ahí. Se vuelve más lento a la edad,
con la edad, lo que lleva en aumento de peso, pérdida de energía y cambios hormonales. El sistema inmunológico, el cuerpo pierde la capacidad de defensa frente a infecciones, virus y enfermedades crónicas. Hay una menor producción de células inmunes y eficaces. Entonces, nosotros entendemos que lo que primero empieza a morir y a perder fuerza es el cuerpo físico y es la masa muscular, es todo lo que tiene que ver con la eficiencia cerebral, con los órganos sensoriales, ¿no? El deterioro general de las funciones cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con el óseo, los huesos, ¿no es cierto? Y la inmunología. Acá lo que nosotros podemos entender, ¿no? Es que hay un paralelismo precioso en cuanto a lo que es el deterioro de la falta de alimento y el proceso espiritual de morir a la carne para vivir en el espíritu. ¿Por qué? Cuando el cuerpo muere, el espíritu puede cobrar vida. Eso es tremendo. O sea, el cuerpo muere, pero el espíritu cobra vida y eterna. Es tremendo. Una cosa tiene un final y la otra comienza algo eterno. El cuerpo se debilita cuando no recibe alimento. En lo natural, cuando dejamos de alimentar el cuerpo, ¿no? Se debilita todo nuestro cuerpo. Y hay un proceso, como dije, de desgaste progresivo y lentamente uno siente la muerte. Yo creo que cuando Jesús estuvo ahí, ¿no? Cuando Jesús estuvo... toqué algo que no sé. Cuando Jesús estuvo ahí en los 40 días de ayuno y de oración, acá dice entonces, llevado el espíritu al desierto para ser tentado y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea que el diablo lo que dejó era que él tuviera hambre, que se sintiera por ahí hasta desesperado, ¿no? Que estuviera tocando fondo, como decimos nosotros a veces. No es que se presentó el primer día y le dijo, a ver, bueno, Jesús, si vos sos hijo de Dios, ¿sabés qué? Tirate porque van a venir los ángeles y te van a... No. El diablo, para tentarlo, vino de última, cuando ya Jesús había perdido sus fuerzas físicas, cuando ya no tenía fuerzas para tomar decisiones racionales, cuando lo que él podía decidir era a través del dolor, de la necesidad, del quebranto, de la falta, porque él estaba con muchas faltas. Le faltaba alimento, le faltaba cuidado, le faltaba agua, le faltaba alguien que lo contenga, porque en todo ese proceso de ayuno y de oración él no sintió la voz de Dios. La única forma o el único momento en donde él pudo sentir y tuvo sentido de identidad fue en el versículo 17, donde dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra Jesús lo sostuvo en todo el proceso del ayuno, en todo el proceso de los quebrantos, en todo el proceso de la inanición, en todo el proceso de la muerte de su carne. Esa palabra lo sostuvo. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Porque dice que para la muerte no hay otro propósito que muerte. Pero Dios no tenía propósito de muerte para Jesús. Dios tenía propósito de vida eterna. Acá dice en Romanos 8:13, dice que habla de la muerte, dice, porque si vivís conforme a la carne, morís. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces él por hacer vivir la obra del Espíritu, prefirió morir a la carne. Acá no se trata de una muerte destructiva. Jesús no lo llevó por medio del Espíritu Dios no lo llevó a Jesús por medio del Espíritu al desierto a morirse y a él mirarlo desde arriba y decir, mirá cómo se muere mi hijo, se muere porque lo hace por voluntad, lo hace porque es mi hijo. No es el propósito de Dios matarte y verte sufrir. El propósito de Dios era que muriera la carne, el propósito de Dios era que Él muriera la carne, era que Él pudiera tener una muerte voluntaria a sus deseos, a sus anhelos, a sus deleites, a sus sensaciones, a sus emociones,
a todo lo que tiene que ver con el carácter, al ego, al orgullo, a la soberbia, a la idolatría, a todo lo que, a la egolatría, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con lo que te hace caer de la voluntad de Dios. Esa muerte no da paso a una vida verdadera, sino que da paso a una vida en el espíritu. Esa muerte es la que muere y pudre esto, que no sirve para nada. Pablo dijo, en Cristo la muerte para mí es ganancia. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que los procesos a los que Dios nos lleva, no nos lleva porque le encanta vernos destruidos, porque les gusta cómo sufrimos, porque le encanta cómo nosotros nos revolcamos en la necesidad, en el dolor, en la tristeza. No, Dios nos lleva a esos momentos porque Él sabe quiénes somos y como dijo acá, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él se complace en nosotros, Él conoce nuestra capacidad, porque aún antes de que seamos creados y diseñados, o sea, antes de que seamos transferidos al vientre de nuestras madres, nosotros ya fuimos diseñados en su corazón. Ya venimos nosotros con una esencia especial que es la esencia de su persona, que es la esencia del espíritu. Fíjate que dice que acá lo que nosotros podemos ver es este ayuno como un puente. El ayuno es como un punto de unión que aflige el cuerpo, pero fortalece en el espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros nacemos, venimos con un cuerpo físico, venimos desde el vientre de una madre, pero estamos diseñados en el corazón de Dios. Entonces, nosotros ya venimos con el Espíritu de Dios. Ese Espíritu está en nosotros, así como estuvo en Jesús. El tema es que Dios necesita que nosotros tengamos sentido de identidad y de pertenencia. ¿Cuál es mi identidad? ¿A quién le pertenezco? Segunda Corintios dice, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nosotros hemos visto muchas personas que han pasado por la iglesia, por nuestras vidas y que han partido con el Señor, ¿no? Y a veces hay personas que no entendemos la fortaleza con la que enfrentaron esa situación, enfermedades muy, muy fuertes, ¿no? Muy dolorosas, tratamientos muy dolorosos, muy invasivos. Y bueno, es que Dios te lleva a esos procesos. Y esa fortaleza es la que te sostiene en esos momentos. Imagínate que Jesús pudo haber bien dicho, decir, pero ¿con qué necesidad voy a venir yo estos 40 días al ayuno? ¿Con qué necesidad tengo que estar sufriendo esto? Si yo soy hijo de Dios, si Dios se complace en mí, si Él me lo dice, me reconoce delante de la gente. ¿Cuál es la necesidad? Él pudo resistirse, él pudo negarse, él pudo rechazar ese proceso, pero no lo hizo porque entendía que era necesario. Y hay veces, amada iglesia, que vamos a vivir procesos que no entendemos por qué ni para qué, y no vamos a entender por qué son necesarios, pero tenemos que vivirlos para poder entender que en ese proceso hemos muerto a la carne, pero estamos vivos en el espíritu. Hay cosas que nosotros hacemos que no tenemos ganas de hacerlas. Hay cosas que Dios nos lleva a hacer que no es nuestra voluntad, no tenemos ganas de hacerlo. Pero Dios sabe por qué lo tenemos que hacer. Yo le preguntaba a una persona, pero entonces significa que Dios sabe que yo no tengo ganas de hacer tal cosa y sin embargo me envía a hacerla. Y me decía, sí, es verdad, te envía a hacerla igual. Porque es algo del Espíritu de Dios que está en tu espíritu. Entonces hay cosas, hay conexiones que no vamos a entender nosotros porque pasa lo racional. Esa conexión espiritual que está en Dios y en vos. Esa conexión espiritual que está en Dios y en mí. Esa conexión desde antes de nacer. Entonces, entiendo que la carne muere
pero que el espíritu florece. Donde antes había soberbia, empieza a haber humildad a través de la muerte, a través de morir a la carne, ¿no? Donde antes había ira, nace la mansedumbre, donde antes había deseos desbordados, surgen de dominio propio. Y esta es la verdadera resurrección en la vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Así como el cuerpo sin alimento se debilita y muere, también nuestra carne, cuando no la alimentamos con deseos y placeres, también comienza a morir. Pero esa muerte no es la final, es el principio de una vida nueva. Cuando la carne se apaga, el espíritu se enciende, y cuando se silencia la voz del yo, se escucha la voz del espíritu. Fíjate que dice que la carne va a crecer en la medida que vos le des de comer. Entonces, si nosotros vamos alimentando el ego, la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la mentira, el engaño, la traición, la estafa, si nosotros vamos alimentando eso, la carne va a estar siempre. Por eso decía que hay veces que uno tiene que ir dejando cosas para no tener que volver a rendir esas mismas materias. Entonces son tiempos de rendición. Yo tengo que rendir. No es fácil a veces, porque para rendir tenés que estudiar, tenés que prepararte, tenés que capacitarte. Como dije, Jesús fue así, de un soplo fue enviado al desierto. Pero en esos 40 días Dios lo preparó para el momento de la tentación. Entonces, el ayuno de 40 días de Jesús no fue solo una preparación externa del ministerio, sino una batalla interna, corporal, emocional y espiritual que revela mucho sobre cómo Dios forma el carácter del hijo y de los hijos. Por eso es necesario, ¿no es cierto?, entender que la muerte no es muerte, sino que es victoria. Que el morir, ¿no?, nos vivifica. Y el espíritu nos va a llevar al desierto no voluntariamente, sino que nos va a llevar guiados por pruebas. Esos son los desiertos que nosotros vivimos. Las pruebas, las dificultades que vamos pasando, los pleitos familiares, las batallas espirituales que tenemos nosotros al tomar decisiones, ¿no? Esas batallas que tenemos que pelear con el sistema, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestra familia, que no profesa la misma fe, que cumple por ahí con adorar a Satanás, a diferentes entidades, pero que forman parte de nuestra familia, y que a veces nosotros tenemos que rendir esa familia al Señor, morir a esas emociones. No es fácil. Jesús en esos momentos tuvo que dejar familia, madre, hermanos, amigos, y se fue al desierto a morir a su esencia natural, porque él necesitaba vivir en esa esencia espiritual que era su diseño, el diseño de Dios. Entonces dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El proceso comenzó con obediencia. No fue Satanás quien nos llevó al desierto, fue el Espíritu Santo. Y esto no habla de un principio, nos habla a nosotros de un principio clave, que hay temporada donde Dios nos conduce al desierto, y no para destruirnos, sino para afirmarnos en identidad y autoridad. Qué tremendo, porque dice que el llevarlo al desierto, a esos días de ayuno, fue un proceso de obediencia. Él pudo elegir no ir, pero él eligió ir y eligió obedecer. Él entendió que si comía en ese día, que estaba desesperado, muerto de hambre, que le dolía la carne, le dolían los músculos, le dolían los huesos. Él sentía que el corazón le iba a explotar, que la sangre le fluía tan fuerte que la cabeza parecía que le iba a explotar. Pero él decidió por la voluntad de Dios. Él, en esos momentos, él sentía que su físico no daba para más. Pero él dijo, yo sé que si yo muero hoy, resucito eternamente. Puedo morir acá a un sándwich, puedo morir acá, no sé, a un montón de plata, puedo morir acá a un auto, puedo morir acá a una casa, puedo morir acá, no sé, a un viaje, puedo morir acá a un ministerio, puedo morir acá a que me digan profeta, apóstol, maestro de las naciones. Yo puedo morir hoy acá, porque yo sé que voy a vivir eternamente, porque yo sé que esta muerte me lleva a la vida eterna. Entonces,
Él pudo soportar todo el proceso físico, el cansancio, la inanición, el agotamiento extremo. Su cuerpo lo soportó, pero no era porque Jesús era el superdotado, era porque Jesús era el Hijo de Dios y había identidad en él, había esencia en él. Lo que a mí me impactaba mucho y me trató mucho, como dije, el Espíritu en estos días, es saber qué función cumple el Espíritu dentro mío. ¿Qué función cumple el Espíritu? Porque yo entendí que nacemos y venimos a este mundo, a esta tierra, no perteneciendo a esta tierra, no siendo parte de este mundo, no somos de este mundo, estamos acá de prestados. Pero ¿qué función cumple el Espíritu en mí? ¿Hasta dónde yo le obedezco? ¿Hasta dónde yo lo escucho? ¿Hasta dónde Él gobierna mi vida? ¿Hasta dónde Él está conmigo? O sea, Él está siempre. ¿Hasta dónde estoy yo con Él? Ese sería el tema. Entonces, cuando empieza el proceso físico a deteriorarse, ¿no? La pérdida de energía, los dolores de cabeza, los mareos, la náusea, cuando el corazón empieza a no latir como debería, cuando la carne grita por alimento, y no solamente me refiero a un buen guiso o a un churrasco, sino a veces alimentos emocionales, ¿no? El que te halaguen, el que te hagan sentir linda, lindo, el que te hagan sentir importante. ¿Qué función cumple ahí el Espíritu de Dios en mí? ¿Dónde queda mi identidad en Dios? Jesús fue tentado, dice que Jesús sintió todas esas cosas, todas esas emociones, pero hubo algo que a él lo destacó y que nosotros podemos hacerlo, que es no pecar, no caer. ¿Viste? La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ese es el proceso de rendición. Resistir. Su carne dice que estaba muriendo de dolor. De hecho, hay un versículo que habla cuando está en el monte, en el Getsemaní, donde lo van a buscar y que él va a orar y que sus discípulos se duermen. Y él en un momento, parafraseado, o lenguajes actuales, él dice, Padre, me siento morir, me duele todo, siento que me estoy muriendo. No doy más del dolor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él ya había muerto ahí en el desierto. Él había muerto a su voluntad, él había muerto a su esencia de hombre ahí en el desierto, porque a partir de ahí empezó un ministerio tremendo para Jesús. Marcó diferencias. A partir de ahí Jesús fue otra persona, no se movió por la emoción, no se movió por los sentidos, no se movió por, no sé, por el clima, él se movió por su llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que estás dejando de lado por mate? Siempre, a veces, ahora hace mucho que no lo escucho, pero muchas veces escuché personas que te decían, no puedo ayunar porque si no tomo mate me duele la cabeza. Porque es un hábito, es una costumbre. Y eso es parte de la carne. Cosas que tenemos que rendir, hábitos, costumbres, cultura, debilidades. Imagínate que si te doblegás a un mate, ¿cuánto más te vas a doblegar? No sé. A la venta de órganos, por ejemplo. Si nos doblegamos en poco, la Biblia dice que si en poco fueres fiel, sobre mucho te pondré. O sea, si nos cuesta dar poco, olvídate, no vamos a dar mucho nunca. El proceso de la emoción, que a veces nos pasa también a nosotros. No sé qué hora es, pero bueno, ya voy a ir cerrando un poquito. Es largo esto. Pero uno de los procesos que tuvo que soportar Jesús también en ese momento, en esa tentación, en ese periodo que él pasó, y que muchas veces tenemos que pasar nosotros, no muchas veces, todos los días tenemos que pasar nosotros, es el proceso de la emoción.
los silencios, las soledades, los abandonos, el sentirse vulnerable, ¿no? Y el desierto es un lugar sin estímulo porque no se escucha nada más que el silencio. No hay voces, no hay consuelo, no hay escapes. Y Jesús no estaba acompañado de sus discípulos ni de su mamá. Estaba solo él, el silencio, el Padre y su gran enemigo al acecho. Entonces, el alma humana naturalmente busca compañía y confort. Siempre uno necesita estar con quien te soba el lomo y te dice, bien, vamos para ahí, vamos, todavía se puede, vamos que... Pero en este caso Jesús estaba solo. No había quien le dijera, mira Jesús, no le des bolilla al diablo porque lo que quiere es que vos perezcas. En ese momento no había quien le diga, ninguno de sus discípulos, ni los que lo negaron. No estaba nadie, él estaba solo. No estaba su mamá para contenerlo y decir, ay, venga mi bebé, pobrecito mi bebé. No había nadie, estaba solo. Entonces, ese fue un proceso emocional y creo que es una de las cosas que más nos cuesta pasar, superar, vencer a nosotros, rendir lo emocional. Nos cuesta rendir lo emocional a nosotros, desde nosotros y desde las personas que amamos, de las personas que nos rodean. Porque queremos intervenir en todo lo que a ellos les pasa. Queremos siempre estar ahí, intervenir. Si vemos que algo le está saliendo mal, queremos ahí intervenir. Si vemos que algo están haciendo mal, queremos intervenir. Si vemos que están endeudados, vamos y sacamos un préstamo nosotros para que ellos salgan de la deuda y nos endeudamos nosotros. Porque lo que queremos es intervenir, que a ellos no les pase nada. Acá estaba Jesús en el desierto, solo. Del único que dependía era de Dios. Ese que le había dicho, este es mi hijo amado en el quien yo tengo complacencia. Porque Jesús conoce su identidad. Pero Dios sabe tu resistencia. Dios conoce hasta dónde vos podés resistir. No te olvides que vos sos creación suya, sos diseño suyo. En vos, dentro tuyo, búscalo, dentro tuyo está la esencia de Dios. En vos, dentro tuyo, está el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que lo sostuvo a Jesús en el desierto. Ese mismo Espíritu que lo mantuvo fuerte para resistir la obra del enemigo, para resistir toda tentación. Ese mismo Espíritu está en vos, está dentro tuyo. Permitile que se manifieste. Aferrate fuerte a ese Espíritu. No importa qué tentación estés pasando, no importa qué proceso duro, difícil estés pasando, ese mismo Espíritu que le dio y le marcó identidad a Jesús, ese mismo Espíritu está dentro tuyo. Es ese Espíritu que te sostuvo en los momentos difíciles, en los momentos en que pensaste en que el suicidio era la mejor salida. Ese mismo Espíritu era el que estaba ahí atento cuando vos pensaste que vengarte, que maltratar o que hacer algo que estaba incorrecto y te trajo convicción y después te arrepentiste. A lo mejor lo hiciste, a lo mejor te equivocaste porque sí, lo hacemos, nos equivocamos. Pero el Espíritu de Dios es el que después te trae convicción, arrepentimiento, que te muestra que hay otra salida, que hay oportunidades y que es ese mismo Dios que siempre estuvo ahí, que siempre va a estar ahí, el que te va a dar la oportunidad para el cambio y para la vida eterna. Porque no te olvides que sos creación de Dios y Dios no tira a la basura su creación. Lo que Él creó, lo que Él formó con amor y por amor, Él no lo tira a la basura. Entonces, sos creación de Dios. Él te diseñó, Él te pensó. Él tiene planes para tu vida. ¿Que va a permitir que te equivoques? No le queda otra porque es libre albedrío, vos elegís. Pero que va a estar ahí para sostenerte, que va a estar para darte otra oportunidad. No te quepa duda, porque ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de poder. Ese es el Dios que sacó a Jesús de ese lugar y le dio vida eterna. Jesús dice que fue tentado de manera sentimental también en su identidad. Los dardos del diablo fueron directos a tentar su identidad, ¿no? En contra de su identidad.
Porque le dijo, y si eres hijo de Dios, acá dijo, y si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y si eres hijo de Dios, échate debajo. Y así. Pero Jesús se sostuvo. ¿Y sabés cuántas veces te habrá pasado por la mente? Porque a mí me pasó, ¿no? El preguntarme, ¿y si Dios no me respalda? ¿Y si no es Dios el que está en el asunto? ¿Y si no es la voluntad de Dios? ¿Y si de verdad estoy sola? ¿Y si todo lo que hago, lo que hice no fue suficiente y lo que me queda por hacer tampoco es suficiente? ¿Qué pasa? Para Jesús no era pecado tener hambre. Para nosotros tampoco es pecado. El pecado es satisfacernos fuera de la voluntad de Dios. Sabiendo lo que es la voluntad de Dios para nosotros, hacer todo lo contrario. Yo creo que este es un tiempo en donde muchos nos hemos cuestionado, no este tiempo, a lo largo de la historia, hombres y mujeres, apóstoles, profetas, se han cuestionado muchas veces la identidad en Dios, por los procesos que han tenido que vivir, y muchas veces nosotros nos hemos sentado, como dije el otro día, en la silla del acusador a mirar la vida del fulano, de la mengana, del sultano, y criticar, y muchas veces decimos, pero ¿por qué si son pastores? ¿Pero por qué si son estos? La salvación es personal. Y si bien yo tengo que dejar una generación formada, yo tengo que entender que cada proceso es personal, son decisiones personales, porque imagínate que nosotros tuviéramos que tomar las decisiones por nuestros antepasados. Hay cosas que podemos quebrar, romper, destruir definitivamente y que van a beneficiar y afectar las generaciones que vienen. Pero hay cosas que no tienen solución porque son personales. Así que el pecado acá no era tener hambre, el pecado no era sentir la necesidad de comer, ¿no? El pecado es no sentirse hijo de Dios, no sentir esa esencia de Dios. Fíjate que esta oportunidad de Jesús, una de las cosas que me marqué yo acá era este atajo que Jesús tomó, es un atajo emocional que él tomó, ¿no? En cuanto a su identidad. A nosotros nos ahorró la cruz. El no sufrir como sufrió Jesús. Pero entender que sin obediencia, sin sacrificio y sin fidelidad no hay bendición, no hay salvación, no hay sanidad, no hay restauración, no hay libertad. Jesús resistió cada tentación, no desde la superioridad mágica, sino desde un corazón sujeto, una voluntad rendida y una palabra viva en sus labios. Y eso es lo que creo que en este tiempo también se está hablando mucho sobre el tema de rendirse y de tener intimidad con Dios, ¿no? Nosotros vemos que el ayuno no debilitó su espíritu, sino que lo puso en una posición diferente. El ayuno lo pudo haber debilitado en lo natural, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una rendición emocional, física, mental, ósea, pero le dio una posición espiritual sobrenatural. Cuando Satanás se retiró, dice que Jesús salió del desierto con poder del Espíritu, y ahí fue a Galilea. Lo que el enemigo pensó era que lo iba a debilitar a Jesús, y Dios usó esa fortaleza para comenzar un tremendo ministerio. Yo no sé cuál es el proceso que estás pasando, ni las situaciones, ni los desiertos por los que has tenido que atravesar, ni el desierto por el que estás atravesando ahora. No sé cuántas cosas tuviste que rendir y cuántas cosas Dios te está demandando en este tiempo. Pero sí te puedo decir que Dios no va a abandonar, que Dios va a seguir, va a perseverar. El enemigo piensa que va a debilitarte y va a destruirte, pero Dios usa eso para fortalecerte.
Así que creo que este es un tiempo de entrenamiento. Dios te está capacitando para lo que te espera. Quiero decirte que no es el final, es el comienzo de grandes cosas. No es el final de nada. No te estás muriendo. No te estás muriendo, no están terminando tus días. Y cuanto menos fuerza física sientas, más fuerza en el espíritu vas a tener. Jesús dice que padeció en cuerpo, en alma y en emociones, pero no se negó y nunca negó su identidad, ni su llamado. El desierto lo despojó de todo lo externo y lo dejó lleno y solo, lleno, solamente del Espíritu Santo. Jesús sabía que era hijo, pero también sentía como hombre, porque obviamente ya era grande, él sentía como hombre. Y el desierto no solo fue un escenario de obediencia, sino una prueba íntima de su identidad, emociones más profundas, donde la afirmación del hombre tenía que sostenerlo incluso sin evidencia visible. Jesús en el desierto es cuando la identidad no se tiene, pero se sostiene. Esa frase fue una revelación de parte de Dios para mi vida. Tremendo. Jesús en el desierto es cuando una identidad no se sostiene, no se siente. Yo muchas veces no he sentido que sea hija de Dios. Muchas veces no he sentido que sea una predestinada por Dios. Muchas veces no me he sentido digna de Dios. Pero sí me ha sostenido. El Espíritu de Dios me ha sostenido. La prueba, las dificultades, los procesos, me ha sostenido en Dios. Si nosotros tenemos que entender que los ataques más crueles que nosotros podamos recibir no van a ser en el cuerpo, sino van a ser en el alma, porque ahí es donde el diablo quiere destruirnos, quebrantar nuestra voluntad, quebrantar nuestra alma. Y dice, acá cuando el enemigo le dice, ya no sos hijo de Dios, sino realmente sos. El enemigo cuando le habla fuerte a Jesús. Le dice, vino al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Vos te pensás que en esta condición sos hijo de Dios? ¿Vos te pensás que acá, muerto de hambre, sin trabajo, sin familia, drogado, ladrón, chorro, adicto, prostituta, ¿vos te pensás que vos sos hija de Dios? Cornuda, como te pueden decir, arrogante, soberbia, mentirosa. ¿Vos te pensás que sos hija de Dios? ¿Realmente vos creés que Dios va a poner sus ojos en vos? ¿Realmente vos creés que Dios puede sacar algo bueno de vos? La Biblia dice que Dios eligió lo más vil de la tierra para avergonzar a los más sabios. Y Dios le dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. No me importa cómo vos lo veas, no me importa cómo te vean, no me importa cómo lo sientan, ni me importa cómo vos te sientas. Me importa cómo yo te diseñé y para lo que yo te diseñé. No me importa el proceso que estás pasando, porque yo sé que de ese proceso, como de tantos otros, saliste y vas a salir. Me importa lo que va a suceder de ahora en más. A partir de ahora hay algo diferente en vos. A partir de ahora se activó algo diferente en vos. Dios toma intervención. Acá dice que el cielo muchas veces está en silencio. Uno levanta los ojos y le dice, ay Señor, respondeme, dame una señal, mandame una señal, Padre, hablame, envíame a alguien, un ángel que me hable, que me aclare esta situación, este panorama, Señor, algo que suceda, que yo pueda entender que vos estás en el asunto, que no me sienta solo, que no me sienta sola, que no sienta que me abandonaron, Señor, ayúdame. Y ahí está la voz del Espíritu, que te dice, vos sos mi hijo amado, vos sos mi hija amada, yo tengo complacencia en vos,
Dentro tuyo está el poder de mi espíritu. En tu interior está mi presencia. Desde esa presencia van a resurgir esas fuerzas que aunque el sistema, aunque el diablo y sus demonios crean que estás acabado, que estás acabada, tenés vida eterna, porque yo te diseñé. Y todo lo que yo diseño no es desechable. Todo lo que yo diseño es eterno y es para la gloria. Es para la gloria y para glorificar al Rey de Gloria. Dice, el desierto estaba en silencio. Esta frase me impactó a mí, una revelación que Dios me trajo y me quebrantó, que el desierto estaba en silencio y solo se escuchaba la voz del diablo y su tentación y el dolor de su carne, pero sin embargo, el poder del Espíritu que estaba dentro de Dios, de Jesús, el poder del Espíritu que estaba dentro de Jesús, habló mucho más fuerte. Y no era con una voz audible, porque a veces uno habla y grita para que los demás escuchen. Esta voz del Espíritu es muy sutil. Por eso a veces tenemos que hacer silencio para poder escucharla. Tenemos que enmudecer nuestra alma, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra bronca, nuestro enojo, para poder escuchar esa voz del Espíritu. Cuando el cielo guarda silencio y solo habla la carne, el enemigo no tiene autoridad. Dice que la única voz activa fue la del diablo, ¿no es cierto?, en el desierto, la que se escuchaba, la que podía resonar. Pero dentro de Jesús estaba la voz del Espíritu, esa que le había dicho, este es mi hijo amado, yo tengo complacencia en vos. Acá hay una identidad, vos sos mi hijo. Así te dice el Señor esta noche. No importa cómo te vean los demás, no importa cuántos nombres tengas, no importa cuántos apellidos tengas, no importa quién sea tu padre biológico, no importa quién haya firmado tu partida de nacimiento, vos sos hijo mío, sos hijo de Dios. Yo te diseñé, yo te creé y en vos está mi esencia, mi espíritu, en vos está el poder de la rendición, en vos está el poder de la entrega, en vos está el poder del amor, en vos está el poder de la vida eterna. Así que a veces te vas a encontrar sin aplausos, sin gente que te sobe el lomo, sin evidencias físicas ni visibles de que hay gente que te apoya o te respalda, sin compañía humana, pero sí vas a tener la certeza de quién sos y quién es tu Padre, a quién representás acá en la tierra. Así que una de las cosas que también me impactó es que en el silencio del desierto, donde la carne duele y el enemigo susurra, es donde más fuerte debo gritar la convicción de que soy hija de Dios. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, y aunque muchos no me lo crean, yo tengo que declarar quién soy, porque la palabra tiene autoridad y tiene poder. Así que es tiempo de levantarnos, ponernos de pie. Ahí cierro, ya termino porque ya es tarde. Así que entender, ¿no es cierto?, que la victoria de Jesús comenzó en el desierto cuando no tenía nada, excepto la certeza de quién era. Quiero decirte que por ahí ahora estás sin nada, a lo mejor no tenés nada, ni esperanza, ni ilusiones, ni plata, ni familia, ni salud, no tenés nada, ni ministerio, ni casa, a lo mejor estás viviendo en la calle, pero sí tenés que tener la certeza de la identidad en Cristo. Quiero saludar a todos los que están ahí en contacto y saludar al profeta Alberto Garmendia, la profeta Mariana Romero, bendiciones, Mario Beñalgo, Sol Peñalosa, bendiciones, Cristiana Icallaga, Joana Núñez de Puerto Madryn, Alicia Caloni, Cristina Beñalgo, María Iglesias
María Gabriela Iglesias, también de Puerto Madryn, el pastor Javier Vallade, bendiciones, pastor, Dios te bendiga, allá de Puerto Madryn, Miriam Vega, Mariana Juárez, Graciela López. Por favor, los que tienen reunión este fin de semana, pongan sus días de reunión, así también se van promocionando. Los pastores allá en Puerto Madryn tienen reuniones los días sábado a las 19 horas, 18 y 19 horas, ¿sí? Estuve viendo el otro día también un poco la reunión de ellos. Dios bendiga mucho aquel lugar allí en Puerto Madryn, el Ministerio Generación de Reino. Mariana y Gabriel, ellos tienen acá en 197 los días miércoles y domingos, creo, ¿sí? Así que Verónica Pachano, amén, bendiciones de Lincoln, bendiciones. María Alicia Gutiérrez, bendiciones. Dios bendiga mucho a todos los hermanos de Lincoln, a todos los hermanos de Robert, a todos los hermanos de Varadero, al Ministerio Adonai, Dunamis, a la apóstola Adela, a los pastores Pérez Lindo allí en Varadero, ¿sí? Un abrazo grande también a los pastores de Chile, a Anita y a Rodrigo, un beso grande para todos ellos. Estamos en contacto en esta semana, ya que vamos a estar, como dije, con un trabajo muy especial, muy lindo. También el pastor Gabriel Pérez y Vanessa Pérez, ellos darán comienzo sus reuniones el día sábado aquí en Alberti al 70. Jimena, Dios te bendiga, creo que sos desde Mar del Plata, está, me parece, Jimena, ¿no? Claudia Carrizo, bendiciones, un beso grande, y vamos a disponernos a orar y a cerrar esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos esté ministrando a través de esta oración. Vamos a pedirle que Dios nos bendiga y que abra nuestro entendimiento aún más, ¿no? En el desierto dice que Jesús fue despojado de toda fuerza humana y de toda compañía y de todo consuelo emocional o físico. Fue el Espíritu Santo el quien lo sostuvo. Ese mismo Espíritu que descendió como paloma en el Jordán fue quien lo llevó al desierto y también lo fortaleció en medio de la prueba. Jesús fue sostenido no por pan ni por nada que evidenciara lo natural, sino por lo que evidenciaba en el Espíritu. Eso lo sostenía él. Ese mismo Espíritu que no evitó los procesos, porque Dios no va a evitar los procesos. Son necesarios todos los procesos. No le pidas a Dios que evite los procesos. Son necesarios los procesos. Pero sí te va a sostener en medio del dolor, en medio de los silencios, en medio de los ataques satánicos, en medio de todo lo que el espíritu del enemigo quiera manifestar, ¿sí? Y Jesús se levantó entre los muertos. Dios también te va a dar vida eterna. Así que, Margi, Jerez, Margarita, oramos en esta noche. Le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos fortalezca, que nos ministre. Vamos a hacerlo a modo de declaración. Padre, en el nombre de Jesús, me presento, Señor, delante de ti, con mis fuerzas, con esas fuerzas ya agotadas, cansadas, con mi alma rendida. Señor, y hoy reconozco que no hay caminos por los que me has llevado que no haya yo elegido, pero han sido necesarios para que tu propósito se cumpla en mí. En el silencio del desierto donde mi carne gime, donde no hay evidencias visibles de tu respaldo, donde solo se escucha la voz del enemigo, allí decido levantar mi convicción de hija tuya, Padre. Soy hija tuya, Señor. Dígalo usted ahí del otro lado. Soy hija tuya, Señor. Soy hijo tuyo, Padre. Fui gestado en tu espíritu y no pertenezco a este mundo. Renuncio a la dependencia de mis emociones. Renuncio a los dictados o a los deseos de la carne. Renuncio a todo lo que dicta mis emociones, mis sentimientos, mis deseos. Renuncio, Señor. Renuncio al temor de los procesos, porque muchas veces me he frenado porque he tenido miedo de pasar los procesos. Pero hoy yo renuncio a todo eso y me muero, Señor. Hoy muero a todo lo que me ata a lo temporal.
a lo circunstancial, a lo humano. Señor, rechazo, expulso, muero a todo ello, renuncio a todo eso. Y declaro que mi espíritu fue soplado por ti, que mi esencia es eterna, que fui diseñada para lo que es invisible, para lo que no se nota, para lo que no se ve, pero es celestial, es divino, es eterno, para lo glorioso en ti. Yo fui diseñado para eso, fui diseñada para eso, Señor. Aún si mis fuerzas desfallecen, si faltan mis fuerzas, si me quedo sin fuerzas, Señor, aún en todos estos procesos difíciles, oscuros, el mismo espíritu que sostuvo a Jesús hasta la cruz y lo levantó en gloria, es ese mismo espíritu, Señor, que me va a sostener, que me va a levantar, que me va a fortalecer, ese mismo espíritu que me va a hacer brillar en medio de toda oscuridad. Padre, sostén mi visión, afirma mi identidad, Señor, enséñame a vivir desde la eternidad, aún caminando entre los hombres, Padre, que no viva por lo que siento, por lo que veo, por lo que sé, por lo que conozco, sino por lo que soy en ti, bendito Dios. Y que en cada desierto tu voz grite más fuerte que toda tentación y pueda oírte, Señor. Aunque no soy de este mundo y vivo en este mundo, Señor, yo sé que pertenezco y soy de un mundo diferente, de un reino eterno. Y tu espíritu es mi vida, es mi poder y es mi verdad. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Gracias por todos y cada uno de los que están del otro lado, los que van a ver el video, los que van a, Señor, compartirlo, los que van a estar siempre atentos ahí a su llamado, a su identidad, Señor, los que no van a permitir que el sistema, Señor, los absorba, sino que van a ellos ir en contra de eso, los que no van a resistirse a tu llamado, sino los que van a rendir todo lo que sea la carne, las emociones, los sentimientos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, bendito Dios, por cada ministerio, por el ministerio del apóstol, por el ministerio del profeta, por el ministerio del maestro, por el ministerio del evangelista, del pastor. Señor, te pido por cada uno de los ministerios, para que tú estés restaurando, Señor, esos hombres y mujeres que quedaron en el camino, que todavía están en el desierto, Señor, que están necesitando una palabra de hombre para poder salir de esa situación. Que tu Espíritu Santo, así como impulsó a Jesús en ese momento, los impulse a ellos a salir de esa condición. Espíritu Santo de Dios, toma tú el control en las emociones, en los sentimientos, afiánzate en ellos, bendito Dios. Toma tu intervención, Padre, toma intervención como Padre soberano de todos y cada uno de nosotros. Somos tu creación, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, se enseñoree de lo que tú diseñaste, bendito Dios. Que si somos hijos tuyos, sí somos tus hijos. Que si tú nos amas, sí tú nos amas. Que si hay oportunidad, sí hay oportunidad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos, Señor. Amamos su presencia. Gracias por esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir y llegar a sus hogares y poder compartir este tiempo juntos y transferir esta esencia, estas gracias, esta unción, porque todo lo que somos lo transferimos. Y dice que la palabra es energía, la palabra tiene energía, así que toda palabra que soltamos va a cumplir el propósito por el que es enviada. Yo declaro esa palabra sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu situación financiera, familiar, de salud, económica, en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo grande. Dios siga bendiciendo sus vidas y seguimos en contacto, ¿sí? A través del Facebook, a través del WhatsApp 11 44 94 27 07.
¿sí? Saben que en todo momento pueden enviarme mensaje, estoy siempre atenta a contestar, a responder y a orar por cada necesidad. Dios les bendiga mucho, 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 en gran manera a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones, será hasta el próximo vivo.